esas riquezas, ¿no? De la palabra de Dios que cada vez nos sorprende más, ¿no? Hace un momento hablaba con alguna de mis hermanas y ambos coincidíamos, ¿no? Creo que muchos de los que estamos acá coincidíamos en que no veíamos así la Biblia antes, ¿no? No veíamos así tal vez Deuteronomio, Éxodo, Levítico, incluso Génesis, no lo veíamos así, lo veíamos como meramente historias del pasado que no nos afectan el día de hoy, pero no, el Pentateuco, la ley, influye mucho en nuestras vidas en el sentido devocional, en los principios bíblicos que Dios quiere que mantengamos constantemente, ¿no? Recuerden que también el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y también tiene un pueblo, tal vez no físico como el caso de Israel, pero sí somos el cuerpo espiritual, el pueblo espiritual que Dios tiene que en esta dispensación somos conocidos como la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y también vivimos bajo principios de fe, bajo principios de Dios, ¿no? Entonces, es muy importante leer el Antiguo Testamento con esa mirada, ¿no? Con esos lentes de poder observar a Dios, conocer más a Dios, saber de su voluntad, saber de su carácter, saber de lo que Él hace y lo más importante, saber lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿no? Sin duda, el Pentateuco, la Torá, es de gran instrucción, de gran ayuda para el creyente hoy. Y tristemente estos libros han sido sacados de la iglesia o tal bien, ¿no? Hemos visto que se habla de estos libros, pero siempre en connotación simple, sencilla, ¿no? Tocando puntos que ya el mundo lo conoce, como la creación, como la caída, pero no avanzamos más allá. Génesis tiene 50 capítulos y apenas la mayoría de los clientes creo que la conocen por partes, ¿no? Fraccionada, pero no habían visto el libro completo y es lo que acá hemos dado, ¿no? Hemos visto el libro completo de manera sintética, de manera panorámica y hemos aportado a la vida del cliente. Y lo mismo hemos hecho con Éxodo, Levítico, y en este caso también Deuteronomio. Entonces creo que es muy importante hoy en día volver también a poner la mirada en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es muy importante. Lo decíamos en la introducción, ¿no? Que para comprender con mayor profundidad y con mayor corrección y rectitud del Nuevo Testamento, tenemos que entender el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, partiendo de eso, hemos tenido el corazón y Dios ha colocado eso que podamos dar el Nuevo Testamento, ¿no? Perdón, el Antiguo Testamento, y ya dando los 7 periodos importantes a los cuales nos vamos a regir durante este curso. No sabemos cuánto dura, hermano, no sabemos la verdad si lo hagamos al año, que acabemos al año, no lo sé, pero Dios lo sabe, ¿no? Solamente nos estamos proyectando a más cosas también, ¿no? Esta ha sido solamente la primera parte o el primer módulo que es el Pentateuco, después entramos a lo que es la conquista, abriendo nuestras Biblias en el libro de Josué, ¿no? Pero ya tú ya tienes un entendimiento claro y tú ya tienes un entendimiento eh, eh, principal, pero también fundamental en lo que son los 5 libros de Moisés, ¿no? Conocido como el Pentateuco o para los hebreos, la Torá. Muy bien, entonces hemos llegado a la lección número 5. Alguien puede decir, lección número 5, hermano, sí, pero del libro de Deuteronomio, porque creo que en Génesis tenemos más de 12 videos, ¿no? En Éxodo también, no lo he querido hacerlo corrido porque se vería largo, más bien tal vez alguien quiere repasar Deuteronomio y puede también verlo ahí, ¿no? Entonces quiero hacerlo un poco más ordenado para que tú no te puedas confundir. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar o está queriendo enseñar a la iglesia el libro de números, por ejemplo, ¿no? O quiere aprender más. Se puede ir directamente al enlace en YouTube y ahí va lección 1 de Levítico, ¿no? Hasta la lección 6 si no me equivoco, ¿no? Lo propio en Éxodo, lo propio en Deuteronomio, ¿no? Pero ya uniendo todos los videos, creo, hermanos, ya hemos pasado los 20 videos, ¿no? Ya hemos pasado, incluso superado los 30 videos. Entonces, hay mucha enseñanza de verdad a los que están acá y a los que están en Facebook también. Les animo, dense ahí una pasadita por nuestra fanpage en Facebook y también por nuestro canal de YouTube. En canal de YouTube estoy como hermano Fernando. Ahí está en la playlist, está eh, panorama del Antiguo Testamento y ahí está todos los videos en orden, ¿no? También tenemos videos de apologética, tenemos también el discipulado. Si a ti tal vez te está interesando el discipulado, solamente ves la introducción. Te pido que nos puedes escribir ahí y nos dejes tu número para poderte pasar el material gratis del discipulado para que tú puedas llevar el discipulado también juntamente. Ya lo están haciendo otros que han podido llegar un poco tarde y se han sumado tarde, ya están llevando el discipulado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que acabando esto, ya al año comenzamos el segundo módulo del discipulado. ¿No? Empezamos nuevamente con el discipulado y nos faltan varios temas también por ver. Recuerda que eran 11 temas que vamos a abrir en el discipulado, de los cuales 4 hemos visto, ¿no? Entonces, algunos que no han estado en el discipulado,
ya se están poniendo a la corriente, ¿no? Pero y si tú que estás viendo, te interesa, vete ahí a YouTube o aquí mismo en la página, búscalo, el discipulado, tenemos ya casi 10 videos, si no me equivoco, de 4 lecciones. Y ahí, escríbenos ahí para pedirnos el material de manera gratuita, ¿no? Y tú puedas llenar el discipulado y ponerte al corriente para que cuando empecemos el discipulado tú tengas ya la base o ya estés también de manera igualitaria, ¿no? En los estudios. También tenemos algunos videos de libros expositivos, ¿no? Habíamos finalizado lo que es Filipenses, habíamos finalizado lo que es la carta a Primera y Segunda Tesalonicenses. Hay mucho material ahí, hay mucha enseñanza ahí, sí que te animo a que tú puedas ir ahí y también danos una reacción, dejarnos un comentario, un saludo y desde donde nos estás viendo también, ¿no? Este año que viene vamos a arrancar con mucho más, amados hermanos, se viene mucho más estudios, se viene Mateo, se viene también preparando Romanos y se viene un estudio acerca de los falsos profetas, así que hay mucho por el año por trabajar para la obra del Señor, ¿no? Y tú y ya son parte de todo esto, ¿no? Así que siempre acompáñenos a poder extender la palabra de Dios y gracias por los que están aquí en el Zoom. Quiero saludarlos ahí a mi hermana María Tumiri, mi hermana Elsa, mi hermana Hermelinda Santiago Ramos, mi hermana eh, Marta Flores, mi hermano Rodolfo y también los que se van sumando poco a poco. Y a ustedes también en el Facebook, ¿no? Y a mis hermanos también, por favor, vayan a sus páginas de Facebook, regálenos un me gusta, puedan compartir para que esta enseñanza del día de hoy pueda llegar a más corazones. Así que pedirles ese favor, ¿no? Vayan un momento a sus páginas, ahí compartan esta enseñanza para que podamos llegar a más corazones con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, amados hermanos. Lección número 5, Deuteronomio, el segundo mensaje de Moisés. Esta es la segunda parte, ¿no? Recuerden que hemos fraccionado el libro de Deuteronomio, hemos hecho nuestra estructura en 4 partes, ¿no? El primer, segundo y tercer mensaje de Moisés y la última parte que le hemos querido añadir como la muerte de Moisés, ¿no? Que ahí también vamos a tocar algunos puntos importantes. Entonces, habíamos visto la primera parte del primer mensaje de Moisés y la semana pasada ya habíamos entrado al segundo mensaje de Moisés, donde también sacábamos principios importantes, ¿no? Entonces, ahí también, a ver, a mis hermanos en Zoom les dejé tareita, ¿no? Les dije, van a completar principios que podemos sacar del Decálogo, ¿no? De Deuteronomio capítulo 5, donde ya Moisés en el capítulo 4, en realidad, en el capítulo 4, ya Moisés va a empezar a hablar, ¿no? Acerca del segundo mensaje y va a poner énfasis en el Decálogo, ¿no? En los 10 mandamientos de donde va a partir todo, ¿no? Va a ser algo similar Moisés que hizo en Éxodo, ¿no? Porque Moisés, aunque en el capítulo 5 va a dar el decálogo, los 10 mandamientos, pero si tú continúas leyendo hasta el capítulo 22, Moisés va a explicar todo eso, ¿no? Por ejemplo, no matarás, no robarás o no cometerás adulterio, ya Moisés lo va a explicar más adelante, ¿no? ¿De qué manera? Y si alguien comete, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Entonces, todo eso lo va a explicar. Recuerda que la ley es solo una y los 10 mandamientos son la base, el cimiento donde van a salir o se va a explicar los demás preceptos y mandamientos y estatutos que la ley mosaica contiene, ¿no? Siempre recuerde muy bien eso. Entonces, a ver, alguien voluntario, ¿quién ha podido extraer principios de los 10 mandamientos? Si no, castigo va a haber. Muy bien, entonces, creo que no. Y a ver, ¿alguien ha podido ver? Siempre les recomiendo eso, hermanos, ¿no? Lean el libro que vamos a estudiar, léanlo completo, 2, 3 veces. No les estoy diciendo que lo interpreten, léanlo simplemente, repásenlo 2, 3 veces para que tú te empapes de los libros que vamos a leer, ¿no? Y te sea más fácil y más edificante poder venir a estudiar juntamente con nosotros, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, al final tal vez alguien ha hecho, voy a dar ese voto de esperanza que al final alguien me va a decir, hermano, yo hice de esto, ¿no? Pero recuerden que los del decálogo, recuerden que dijimos que no podemos aplicar Deuteronomio de manera literal a la iglesia, ¿no? No podemos extraer versículos de Deuteronomio para aplicarlos de manera literal. Eso no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos sometiendo a la iglesia bajo qué? Bajo maldición. ¿No es cierto? Y nosotros ya no estamos bajo la ley mosaica, sino estamos bajo la ley de Cristo, que es según el nuevo pacto, ¿no? Entonces hay que entender que el pacto antiguo ya fue abrogado, él y sus instrucciones, pero alguien puede decir, entonces, hermano,
matar, robar también ya se abrogó. No, porque esos son principios de fe que la iglesia hoy sigue cumpliendo, no por mandamiento escrito en tablas de piedra, sino porque esas leyes, esos principios de fe ya están escritos en donde, en nuestro corazón. Y la vivimos no por la ley escrita, sino por la ley que está en nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo el decálogo de Dios en los 10 mandamientos, ahí marcamos una línea importante. No se puede aplicar de manera directa, ¿no? Cuando alguien te diga y te cite Deuteronomio y te diga, mira, Deuteronomio, el ejemplo más común, ¿no? Deuteronomio capítulo 22, versos 5 al 6, dice que la mujer no se puede vestir como el varón y te aplica eso para usar este tiempo y aplican eso para poder juzgar y tal vez criticar a las hermanitas que usan pantalón, etcétera, y utilizan Deuteronomio, tú diles un momento, esa ley era para ese tiempo, era para Israel, y ya esa ley, perdón, era bajo condenación. Entonces tú me estás condenando directamente, no se puede hacer eso. Además, tú dile, si eres tan literalista, tan literal, así dice, así tienes que hacerse hoy en día, ¿por qué no también, como dice Deuteronomio, el cabello no se dejen, no se cuerten? ¿Por qué no, como dice Deuteronomio, que se vistan así? Es más, Deuteronomio dice que las casas se deben hacer de una manera diferente, ¿sí o no? Si vamos a ser tan literalistas, ¿por qué no aplicamos todo? Entonces, ¿qué se llama a esas personas que solamente sacan de Deuteronomio, de la Torah, extracciones de leyes para decirles, así dice el Señor, si no es pecado, si no es, están condenados? ¿Qué se les dice a ellos? Legalistas. Si tú escuchas a un líder, a un maestro, utilizando Deuteronomio 22, 5 al 6 para decirte, la mujer que utiliza pantalones es hija del diablo, hija de Satanás, ¿qué se llama a ese líder pastor? Legalista. ¿No es cierto? Y no ha entendido en qué pacto está hoy la iglesia y no ha entendido que la iglesia se rige bajo qué? Bajo principios de fe. ¿No es cierto? Entonces hay que entender que a veces algunos, mayormente los legalistas, ¿cómo interpretan la Biblia? De manera literal. Entonces solamente tú puedes continuar leyendo el capítulo 22 y dile, entonces hagamos esto. Cumplamos lo del cabello, cumplamos lo de la vestimenta, cumplamos lo de la casa que dice que debe ser de tal manera. ¿Cumples eso? ¿Y por qué tú exiges que la mujer no se vista? Además, ese tiempo ni había pantalón. Texto sacado totalmente fuera de contexto, ¿no? Y mucho más alejado de la época, ¿no? Entonces, el creyente que sabe, que entiende su posición y su condición ahora en esta dispensación, va a Deuteronomio, a Éxodo, a Levítico, a Números, buscando prohibiciones, no, buscando los principios de Dios para aplicarlos hoy. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Eso dice la Shema, ¿sí o no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principio, ese es el corazón de la ley que debemos hoy, que la iglesia hoy cumple. Jesús lo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que entender siempre eso, ¿no? Volviendo al decálogo, vamos a ver, yo sé que algunos no han hecho, pero vamos a ver. Yo sé también que algunos lo han hecho, tengo esperanza. Vamos a ver un ejemplo, a ver, para que ustedes también se animen a hacerlo. Deuteronomio capítulo 5, vamos a ver al verso 16. Al verso 16. De ahí van a tener mis víctimas. Por si acaso los del Zoom son mis víctimas para preguntar. Tienen que alistarse. Por eso muchos no quieren entrar al Zoom. A ver, Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Voy a preguntar ahí a la primera que me aparece, mi hermana Elsa. Atenta con la pregunta. Deuteronomio capítulo 5, verso 16, dice el mandamiento tercero, si no me equivoco, dice lo siguiente, no, el cuarto, perdón. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Voy a repetir. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, ¿es una ordenanza honrar? Claro, aquí dice el decálogo, honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es, ¿qué es honra? Hermana Elsa, ¿cómo entiendes tú este mandamiento? ¿Qué entiendes por honrar? Y la hermana Elsa dice, no, a mí, porque apareciste primero, hermana, ¿qué vamos a hacer? A A mí, ver, hermano. a ver, honrar se refiere, por ejemplo, creo yo, también la manera de comportarte, ¿no? Porque a
bueno, en mi lugar por donde yo soy, más o menos dicen, ay, por ejemplo, si la hija es así, es porque los padres le han educado, entonces de esa forma también tú eres como que para que no digan algo malo de tu papá, también deberías comportarte bien o no, vienen como dicen, ¿no? La crianza que te dan y cualquier cosa malo que tú hagas, pues van directamente a tu papá. Entonces yo la veo de esa forma también honrar, ¿no? A ellos, ¿no? Y otra forma sería, por ejemplo, eh, apoyarlo quizás en lo que necesiten. eh, Tal vez en trabajo, en la economía, pero mayormente yo me baso más en el otro, en lo primero que dije, ¿no? En la conducta, en el Mayormente carácter. en la conducta, en el carácter, los principios que ellos te han dado a ti, ¿no? La crianza, no tanto en lo guau que uno podría hacer en los estudios o tal vez el dinero, no en esa parte, sino los principios de la crianza de los padres que nos ha dado a nosotros, ¿no? Entonces, Muy más que bien. nada voy por esa parte. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien tal vez ha escuchado una predicación de los 10 mandamientos o alguien que ha escuchado acerca de este punto? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién quiere aportar? A ver, hermano Luis. Solamente esa primera. Honra a tu padre. ¿Qué han entendido por eso que han escuchado? Adelante, hermano Luis. Sí, yo, igual, buenas tardes y gracias por la clase. Eh, yo lo que pienso es, eh, los que ya tenemos, digamos, esta edad que ya tenemos, yo pienso como antes, como un decir mi mamá, ¿no? Mi mamá, me acuerdo que cuando íbamos a ver a sus papás en el pueblo, pues mi mamá siempre le besaba la mano a mi abuelito, ¿no? En una forma de respeto, de honrar. Entonces yo creo que entre más nos vamos para atrás, yo lo veo como la honra era más como darles el lugar que le corresponde en un alto lugar, como respetarlos, obedecerlos, todo lo que ellos dijeran, eh, tratar, ¿no? De ser lo que de la forma que ellos querían, ¿no? Los padres. Y hoy lo veo al día, ¿no? Que tal vez van cambiando las cosas, pero yo pienso que honrar es eso, ¿no? Como darle el lugar que le corresponde a nuestros padres, respetarlos, obedecerlos, no maltratarlos y demás, ¿no? Algo así. Muy bien. Muy bien. Amén. Muy bien. Sí, nuestro hermano decía más que todo el respeto, ¿no? Que se ellos se merecen. Ellos se merecen un respeto por la crianza que nos ha dado, por el sacrificio. Muy bien, nadie niega eso, ¿no? Eso son cosas muy buenas, como dijo nuestra hermana Elsa, ¿no? Debemos honrarlo. Honrar para mí, dice la hermana, es nuestro carácter, ¿no? Es, ellos nos han dado principios y debemos vivir bajo esos principios morales, ¿no? De conducta, de respeto a los demás, etcétera, ¿no? Que los papás nos inculcan, ¿no? Son cosas muy buenas, sin duda que sí, pero pongamos la mente en lo teológico. Dios está especificando algo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Te das de cuenta que a veces nos falta siempre tener una mente teológica? Siempre nos vamos a nosotros, ¿no? Yo pienso así, yo digo así, porque a veces nos falta siempre, amados hermanos, tal vez una cultura de estudiar la Biblia, ¿no? Porque, y para poder tal vez, mira, este texto estaba aquí, muchos años. Honrar. ¿Y qué hemos sentido por honrar? Hasta yo levanto la mano. Honrar, respetar a nuestros padres, ¿no? Respetar, ellos nos han criado bien y siempre hay acordarnos de ellos. Eso es lo que entendemos, ¿sí o no? Claro, hemos entendido porque tal vez así nos han enseñado, porque así nosotros hemos visto ese texto, ¿no? Honra a tu padre, a tu madre. Porque ¿qué dice el texto? Mira, honra a tu padre. La honra es el mandamiento. Esa es la clave. La palabra clave, ¿cuál es? Honra. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios. Ahí está. Te ha mandado. ¿Qué me ha mandado Jehová? Póngase a pensar que Jehová diría, compórtense. No, respétenle. Claro que es un principio, sí, pero no es la ordenanza. Honra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya sé, hermano, fácil. Honra en Google. No hagan, nunca hagan eso, amados. Nunca hagan eso. Un principio hermenéutico que les voy a dar, porque ya se viene hermenéutica también. Hay tantos cursos que se vienen, hermanos.
Un principio hermenéutico, hermanos, es que no sacamos el concepto de la palabra siguiéndonos diccionarios o tal vez conceptos de fuentes extrabíblicas. Eso es un error. ¿Puede aportar? Claro, pero muchas veces nos puede hacer equivocar. La manera correcta de sacar un concepto de la palabra, ¿de dónde es? De la misma Biblia. El error que se comete es, no entiendo esta palabra, me voy al diccionario, ahora sé lo que entiende, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra apostasía, ¿no? ¿Qué es apostasía? Apostasía, te vas al diccionario, al Strong, al bíblico, ¿y qué dice? Negar la fe, rechazar la fe, dejar la fe. Entonces, cuando leemos de Pablo hablando en Timoteo, de la apostasía, uno que entiende, ya ve, estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia está apostatando de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Volverse atrás, ¿sí o no? Negar la fe. Pero apostasía tiene múltiples acepciones. ¿Cómo tengo que entender la palabra apostasía? Según el contexto. También aparece la palabra apostasía en Tesalonicenses. ¿En qué concepto? Una apostasía de la iglesia. La iglesia no puede apostatar. ¿Por qué sacamos esas conclusiones? Porque nos hemos ido al diccionario. Ya ve, apostasía es negar la fe. Hermanos, va a haber iglesias que van a apostatar, van a negar la fe. Todo por irte a un diccionario, por sacar el concepto de una palabra y no irte a la Biblia. ¿Te das de cuenta? Entonces, hermano, ¿qué es apostatar? Vean el estudio que hice en Tesalonicenses. Ahí aclaré profundamente los dos conceptos de apostasía en Tesalonicenses y de apostasía en Timoteo. ¿Quieren aprender más? No se pierdan la clase de hermenéutica. Muy bien. Entonces, ¿qué principio hermenéutico les enseña? Que cada palabra tiene que salir según el concepto bíblico. Y obviamente aquí no te va a decir, ¿no? A ver, honra, esto significa, sino que tú tienes que ir al panorama de la Biblia. Por eso te estoy enseñando panorama del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, ¿qué es honrar? Específicamente, ¿qué es lo que Dios está mandando aquí? Sostenimiento. Sostener a los padres con economía, con dinero. Esto va más allá del respeto, de los principios morales, de amar a nuestros padres. Claro que todos esos son principios, obviamente que para Dios eso es justo, claro, pero aquí lo que Dios está mandando, anoten, amados hermanos, es sostengan económicamente a sus padres, es su obligación. Escuchen lo que voy a decir. Dios está diciendo a los hijos, hijos, hey, vengan a ver, cuando sus papás sean mayores y ustedes crezcan, algo que es justo, algo que los ordeno, ¿qué es? Que los mantengan, que provean económicamente para ellos. Eso es lo que Dios está mandando. Honra aquí, amados hermanos, es sostenimiento. Hermano, ¿cómo sabemos eso? Por el panorama. A ver, ¿quieren aprender un poquito? Vamos a ver. Si no me equivoco, Marcos. A ver, Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. ¿Ya? Los que estén con Biblia, ahí por favor me van a ayudar. Los que estén con Biblia, levanten la manito y yo les voy a dar pasajes para que me ayuden. ¿Ya? Marcos capítulo 10. Vamos un momento. Marcos capítulo 10. Mira, estamos desentrañando principios de fe del decálogo. ¿Te das de cuenta? Pero un legalista, ¿qué diría? Honren, respeten. El que no respeta, pecador. Porque está aplicando directamente. Más al contrario, ¿qué estamos haciendo acá? Extrayendo principios. ¿Y viendo eso dónde? En todo el panorama de la Biblia. Solamente te voy a dar algunos textos. Mira, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, si no me equivoco, es ese. No, al revés. Marcos 7. ¿Ve? A veces la memoria me falla, hermanos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. A ver, vamos al 10. Marcos capítulo 7, verso 10. Acompáñenme. Porque, vamos a leer desde el 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra... Esto es lo importante. Les dije la semana pasada. ¿Cuál es el problema cuando colocamos importancia en la letra y no en los principios? Que podemos cambiar la letra. Podemos, ¿qué cosa? Podemos interpretar a nuestra manera. ¿Sí o no? Aprende esta parte, amado hermano. Aprende esta parte. Cuando alguien va a la letra, ¿qué hace? Lo interpreta de una manera equivocada porque la letra tiene trampa, pues. Por eso la letra fue cambiante. Por ejemplo, el aborrecimiento a la mujer. ¿Qué dijo Moisés? El que encuentre una falta deshonesta en su mujer puede darle carta de divorcio, carta de repudio. Pero la pregunta era, ¿qué era una conducta inapropiable? ¿Qué era eso?
Entonces, ¿quiénes vinieron? Las diferentes casas de interpretación, ¿no ve? Y dijeron, hacer algo indebido, indecente, ¿qué es? No cocinar bien, no llevarse bien con la suegra. Entonces, ¿qué han hecho ellos los judíos? Las casas de interpretación que han hecho, han colocado importancia en la ley, en la letra, y la letra se puede manejar, se puede tergiversar. Eso es lo que han hecho los judíos en en el tercer mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre, porque Jesús, ¿qué les dice? Escucha el 9. Les decía también, bien invalidáis, no hacen valer, dice, no hacen valer el mandamiento de Dios y que han colocado por encima sus propios mandamientos de hombres, han colocado de la letra, ustedes han hecho más letras, más legalismo, y eso es lo que había caído Israel. Pero vamos al 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre, muera irremisiblemente. Pero ¿qué habían hecho ellos? Escucha el 11. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer nada más por su padre o por su madre. 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a. Yo creo que con esto es claro lo que te dije. Si alguien dudaba aquí, no creo, hermano. Honrar para mí es obedecerle, respetarle. Aquí Jesús está explicando qué había sido honrar, sostener. Te voy a explicar esto, voy a parafrasear para que entiendas, ¿ya? ¿Qué está diciendo Jesús ahí con los maestros de la ley? Ustedes invalidan el mandamiento de Dios y ustedes colocan su propia interpretación, hacen sus propios mandamientos de hombres. Por ejemplo, han hecho esto en el tercer mandamiento, cuarto mandamiento, perdón, hablando en Deuteronomio capítulo 5. La ley, Dios dijo, un mandamiento, honra. ¿Y qué te dije que es honra? Sostener económicamente a sus padres. Ese es un mandamiento de Dios. Pero ustedes, ¿qué han dicho? Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Voy a poner un ejemplo para que entiendas. Tal vez alguno nunca entendió este pasaje, hasta yo no lo entendía, pero ahora lo entendemos siguiendo la línea de Deuteronomio. Jesús está diciendo lo siguiente. Cuando un hijo quería dar, recuerden que están en el tiempo de las ofrendas, sacrificios, diezmos, etcétera. Un hijo dice, bueno, a mi mamá, a mi papá, que ya están ancianos, que ya están de edad, yo les voy a sostener. Pero ¿qué decía el fariseo, el sacerdote? ¿Qué le decía? Hey, ven, no hagas eso. Suficiente es con que le digas, mi ofrenda va a ser para Dios. Lo que tienes, el hijo, ¿qué quería? Quería darle a su papá, quería apoyarle, quería comprárselo, quería darle alimento, comida, etcétera, con el dinero. Pero ¿qué decía el sacerdote, el maestro en la ley? No hagas eso. Ya Dios sabe. Mejor trae tu dinerito aquí y dale todo a Dios. Por eso dice, es corbán, mi ofrenda, que era para ayudar y sostener a sus papás. ¿Qué ha hecho él? Le ha llevado al sacerdote. Ahora, ¿por qué hacen ellos eso? Porque les convenía, porque entraba más ingresos, ¿sí o no, al templo? ¿Te das de cuenta cómo han tergiversado la letra? Muy bien. Ahora, por eso Jesús, ¿qué le dice? Ustedes han invalidado la ley de Dios. ¿Cuál? Honren, sostengan. Y el hijo que quiere sostener a sus padres económicamente, ustedes no le dejan. ¿Por qué? Porque dicen, traigan la ofrenda a Dios. Dios es más importante. ¿Te dan de cuenta entonces? Ahí Jesús, ¿qué está diciendo? No está, ustedes han invalidado la ley de Dios. ¿Cuál ley? Sostengan a sus padres y a sus madres. ¿Y qué han hecho ustedes? Economía para ustedes. No importa a sus padres, suficiente con lo que les dan. Traigan sus ofrendas a Dios. Por eso Jesús, ¿qué dice en el verso 11? En la segunda parte, todo aquello con lo que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más, mira, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Entonces, ¿claro o no claro? Honrar, ¿qué había sido? Sostener. ¿Han entendido esa parte? Digan amén o díganme así, ya han entendido esa parte. Vamos a avanzar un poquito más, no se preocupen. Pero ¿han entendido qué es honrar? Amén. Muy bien. Ustedes van a responder bíblicamente ya ahora, ¿no? Honrar. Avancemos un poquito más, pero entonces, honrar es un principio bíblico. Honrar, ¿no es cierto? Honrar, ¿qué es sostener? Por eso alguien dirá, hermano, pero ¿cómo yo voy a honrar a mi padre? Mira, si aplicamos honrar en respeto, en lo que me ha enseñado, hay hijos que han tenido padres totalmente malos, ¿sí o no? Que los han abandonado, que no les han enseñado buenos principios, que han vivido en un lugar violento. Y alguien dirá, honra, aquí dice, respeto, tú ya lo has equivocado, pues él no le va a honrar de esa manera. ¿Qué es honrar? Tú tienes que sostenerle. Cuando ese tu papá, tu mamá, que tal vez se haya portado mal y no merece una gratitud de tu parte porque te abandonó, etcétera, pero un principio, ¿cuál es? Cuando tenga necesidad, ayúdales. ¿Sabes por qué? Porque tú ya eres mayor, trabajas,
Sosténle económicamente, dale alimento. Tal vez está careciendo en su salud, apóyale con medicamentos. ¿Qué dice Dios que es esto? Esto es justo, dice. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 5, vamos ahí. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Este principio se mantiene y Pablo lo va a utilizar, no como ley, sino como principio. Miren, Efesios capítulo 6. 6. Efesios capítulo 6, verso 1. Vamos al 2. Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ah, ¿Pablo lo utiliza? Sí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honra? Hemos dicho, sosténles. ¿Y qué dice versos más atrás, por ejemplo, en el 1? Hijitos, obedeced al Señor obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, el principio se mantiene. ¿Cuál principio? En honrar, no respetarlos, venerarlos, va más allá, aunque eso es bueno, recalco, no es malo eso. Pero, ¿cuál es el principio exacto? Ayudarles económicamente. Papá, mamá, que están ahí en gastos, ¿cuál es tu deber de hijo? Apoyar económicamente. Por eso a veces digo a los papás, a los casados, a veces eh, se enojan, ¿no? Las mujeres o viceversa, cuando el hijo, el esposo va con la mamá nomás, con el papá, y le dije, hijito de mamá, hijito de papá. Al contrario, debían alegrarse. Al mundo secular puedo creer, entiendo, porque ellos están tal vez bajo esa tradición, bajo ese miramiento. ¿Por qué se mete tu mamá? ¿Por qué se mete tu papá? ¿Por qué vas ahí tanto? Ya, está bien ellos. Pero aquí el cristiano, la cristiana, ¿qué debe decir? Ah, no, qué bien que está haciendo tu mamá. No necesita nada más. Si está enfermita, hay que ayudar. Esposo mío, o al revés, ¿no? El esposo. ¿Cómo está tu mamá? ¿Tu papá? Porque ¿qué dice el principio? Honren, provéanles, ayúdenle. Lo más importante, económicamente, pero también tenemos principios de amor a nuestros padres, el respeto, la obediencia. Entonces, como cristianos, como cristianas, casados o no casados, ¿qué tenemos que decir? Qué bien que vayas donde tu mamá. Qué bien que te invite un platito de comida. Todavía puede cocinar. Pero hay mujeres que se enojan, ¿no? ¿Cómo está haciendo ahí? Ahí nomás estás parando. ¿O no te gusta mi comida? Ya empieza la culpa, empieza la pelea. ¿Sí o no? Muevan sus cabecitas, pues, mujeres, muévanse. Pero es así, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué has aprendido? ¿Qué principio? Hay que honrar. Su deber de tu esposo como hijo, ¿cuál es? Es honrar. Es más, tú, mujer, dile, esposo mío, no vas donde tu mamá, ya no le ves, ya no le llamas. Ve, llámale, ¿cómo está? Tal vez necesita algo. Tú más bien impúlsale. Pero a veces el esposo dice, vamos a ir donde mi mamá. La esposa, no, yo no voy, dile que me siento enferma todavía, ¿no? Mienten todavía. Dios te está hablando. Hay principios ahí. ¿Te das de cuenta cómo sacamos principios? Y imagínate que lo hagamos de los 10 mandamientos. Estos son principios bíblicos que se mantienen en todo el panorama de la Biblia. No mandamientos, principios de fe. Un hijo debe honrar. Un hijo debe honrar, debe sostener. Cuando él o el papá, la mamá ya no puedan, ¿qué tiene que hacer el hijo? Sostener, ayudar. Con esto no estoy diciendo que se lo provea casa, alimento, todo, sino que él va a dar de sus recursos, según Dios también le haya bendecido. Pero un principio, ¿cuál es? Debemos honrar, debemos ayudar en lo que necesite. Tal vez aquí hijos que me están escuchando, a sus padres, a sus madres, no espere, ya cuando sea viejito le voy a llevar, pero ahorita se está trabajando, tiene nomás, mejor yo me dedicaré, no hagas eso, porque el principio, ¿cuándo empieza? Cuando tú ya te haces hijo. Honra a tu padre y a tu madre. No dice honra cuando ellos sean viejos, no dice eso. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo? Desde que ya te haces hijo, pues. Hijos recapaciten. Somos malos y me incluyo como hijo también. Aquí está mi madre escuchando. Muchas veces no me comportaba como buen hijo, pero ahora, ¿en Cristo qué? Entiendo. Si ustedes supieran cómo me llevaba con mi mamá, aquí está mi mamá como testigo, ¿no? Cuando yo estaba descarriado, hermanos, no nos entendíamos. Pero ahora en Cristo, ya las cosas han cambiado y van a seguir cambiando como hijo. Nuestros padres son momentáneos, nuestras madres son momentáneas. ¿Qué esperas tú para honrarles, para sacarles a comer, para cocinárselo?
No hay excusas, hermano. Cuidado, tú digas, es que hermano, tú fácil hablas, plata debes tener para llevar. ¿Por qué no cocinas? Un plato de comida, llevárselo a su hogar. Honren, incluso yernos, yernas. No digas, su mamá es su mamá que se lo lleve, él que se lo lleve, su hijo es. Si piensas así, hermano, yo dudo que has nacido de nuevo. Si un varón habla, su mamá es, él le tiene que ver, sus hermanos tienen que verle. Si piensas así, yo dudo que, si hablas así, dudo que has nacido de nuevo. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Y dónde está este mandamiento, este principio de fe? ¿Qué debías decir tú? No, tu mamá es. Si tu mamá no te hubiera cuidado, esposa mía, si tu mamá no te hubiera hecho tal vez estudiar, hacer progresar, yo ni te hubiera conocido. Esposos, ¿a quién tienen que dar las gracias? A la madre, al padre, porque ellos se han sacrificado por los que ahora son sus esposos y esposas actuales. Entonces dejemos de mirarnos entre la suegra, mamá, la yerna, dejen de eso. Una suegra, una yerna cristiana, ¿qué va a decir? Vamos donde tu mamá. Ya, aunque a veces habla así, pero ya, vamos, va a decir. Es más, le vas a predicar el evangelio si no es convertida. Hay tanto por hacer, hermanos, pero nuestro corazón siempre es desviado al orgullo, ¿no? No, no voy a hacer. Mi orgullo es más grande. Quebrante ese corazón orgulloso, mujer, varón. ¿Qué dice el texto? Honre a sus padres y a sus madres. ¿Por qué? Porque esto es justo delante de quién? Delante de Dios. Y alguien dirá aquí, porque ya estoy leyendo sus mentes, ¿no? Alguien dirá, es que tú, hermano, dices, pero no sabes lo que mi suegra me ha hecho. No sabes lo que mi suegro me ha hecho. Y ya estoy leyendo las mentes, ¿no? Tú puedes decir, alejarme de mi suegro, de mi suegra, es justo porque me han hecho daño. Tal vez es justo para ti, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Es justo para Dios? Pregúntate eso. Tal vez haya motivos en el cual tú no quieras ver a tu mamá incluso propia. He escuchado casos, hermano. Yo nunca voy a hablar con mi mamá porque esto me ha hecho cuando era niña. Tal vez sea justo. Yo no niego que hay papás malos. Yo no niego que los papás se equivocan y muchas veces lastiman a los hijos. No lo niego. Pero eso te da derecho de decir, justo es que me aleje. ¿Por qué hoy no te preguntas, ¿esto es justo delante de Dios? Y Dios, y la Biblia responde, no. ¿Por qué? Dios dice, ¿qué es justo para mí? Hónrale, acuérdate de ellos, provéeles. Amén. Hijos, hijas, a ver, amén. Amén, digan pues. Amén. Amén. Ahora, yernas, más yernas, yernos. Amén. Amén. Qué principios, ¿no? Ahora, como sostener, amados hermanos, perdón, honrar es sostener. Siempre vean esa palabra en esa connotación, ¿no? Por ejemplo, miren, o sea, yendo un poco más en el panorama de la Biblia, vemos que la honra también no solamente es como un principio a los padres, sino también es como un principio a quién, a los servidores, a los servidores. Vamos a un momento a ver a Tesalonicenses. No, Timoteo vamos, porque vamos a atrasarnos y nos vamos ahí un punto clave. Mira, cómo te estoy enseñando a virar un principio en todo el panorama de la Biblia. ¿Mm? Qué bonito, ¿no? ¿Estás aprendiendo? Espero que sí. Timoteo, vamos un momento. Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 17. Vamos a leer sí, el 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble, subraya eso, doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y eso ya les ha llegado, ¿no? No, a mi papá sí puedo sostener, pero al predicador no, que trabaje. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dije que te preguntes? ¿Esto es justo delante de Dios? Para mí es justo. Bueno, pues de gracia has recibido, de gracia también quedé. Además, no hay que negociar con la palabra. Ya están los corazones ahí, ¿no? Pero pregúntate una vez más, ¿qué es justo para Dios? ¿Qué dice Dios acá? Ténganlos por doble honor. Y recordemos que honor no es como hemos pensado, respetarlos, amarlos, claro que eso debemos hacer, sí, pero honor, ¿qué viene siendo en toda la Biblia? Proveer para ellos. ¿Cómo sé que proveer aquí en este texto? ¿Cómo sé que honra aquí, la doble honra, es provisión?
porque el contexto nos va a aclarar. Mira el capítulo 17, perdón, 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Te das de cuenta cómo yo utilizo el contexto, el panorama bíblico para dar el concepto de una palabra y la Biblia me colabora? No tengo yo que buscar Strong, Google, a ver qué será honrar, qué quiso decir. No, yo tengo que ir a la Biblia y entender el panorama de la Biblia. Y entiendo, yo no le coloco mis conceptos a la Biblia, sino que la Biblia me da el concepto de las palabras. ¿Honra qué es? Proveer. Y aquí mismo el contexto te está diciendo. A los ancianos, pastores, líderes que enseñan y que predican, ¿qué dice? Doble honor. Doble honor. Porque predican y trabajan para la obra. Y Pablo lo aplica ¿a qué? A lo económico. Sea digno es el obrero de su salario. Principios bíblicos que tal vez nos enseñan. A veces somos como los judíos, ¿no? O como los legalistas. Esto quiero, esto me favorece, pero esto lo desecho. Hermanos, tenemos que o vivimos bajo los principios de Dios o vamos a ser selectivos. Este me gusta, que Dios me bendice, que dice nada, ninguna plaga tocará tu morada. Eso me gusta. Esos principios voy a seguir. ¿Sí o no? Pero a veces principios que Dios también manda, no lo cumplimos. Qué triste es eso. No lo digo por mí una vez más. Sé que hay siervos que necesitan y no están recibiendo honor de parte de mucha gente. Y lo vamos a ver eso también en Deuteronomio más adelante, cuando vamos a hablar de los levitas. Pero quería mostrarte algo acá. Honor siempre es proveer para los demás. ¿Sabes por qué? Porque ellos están trabajando también para ustedes. Repite una vez más. Tal vez tú dices, no, hermano, no lo veo justo. Ellos que trabajen, también son hombres. Tienen que trabajar. Dos cosas pueden hacer, la palabra y también trabajar. Además de gracia han recibido y de gracia tienen que dar. Tal vez para ti eso sea justo, pero la pregunta ¿es justo delante de Dios eso? ¿Acaso no te están enseñando? ¿Acaso no te están edificando? Lo dice Pablo en muchas cartas, por no sacar toda la Biblia entera. Este principio de sostener a los siervos, que en la Torah es tan específico. Cuando lleguemos al punto vamos a abundar un poco más. Pero date de cuenta cómo un principio nos ha llevando a más. ¿Te das de cuenta? Eso es ver la Biblia en panorama. No estudiar textos sueltos, ¿no? Un texto y lo aplico rápidamente, sin entender el trasfondo, la historia, el panorama, no lo entiendo. Pero cuando lo entiendo, mi mente cambia. Voy bajo los principios de Dios. ¿No es cierto? Esa era su tarea. A ver, ¿quieren uno más, hermanos? ¿Quieren uno más? A ver, según los del sub. ¿Uno más? ¿Un principio más de un mandamiento, sí o no? Sí, amén. Ustedes quieren que yo haga su tarea, ¿no? Tienen que hacer, ya vamos, por misericordia vamos a ir uno más. A ver, vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 5. Ya, pero de esa manera tienen que hacer ustedes, ¿ya? De los 10. A ver, vamos al 20, versículo 20. Capítulo 5, verso 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Repito, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Siguiente víctima, a ver. Mi hermano Luis. Mi hermano Luis. ¿Cómo has entendido, cómo has escuchado este mandamiento? No sé, no digan, no, hermano, ya no sé qué decir. Digan, con confianza. Estamos aquí para también dejar de aprender, ¿sí o no? Estamos aquí para dejar también de aprender. A ver, hermano Luis, repite una vez más. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Sí, yo es como decir no hables en contra de tu hermano, no mientas, no le levantes falsos, no, sí, algo así, ¿no? ¿Sería? Ya, muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo a eso? Recuerden siempre esto, lo que les enseñé desde el Génesis. Coloquen su mente en lo teológico, colóquenlo ahí. Por ejemplo, honrar, ese es el principio clave. Yo les doy el secreto a ustedes. Cuando van a interpretar o van a buscar principios, simplemente coloquen su mente en lo teológico. Les voy recalcando eso y lo voy a seguir haciendo siempre. Entiendan por qué puede Dios decir eso. ¿Por qué? Por ejemplo, vimos en la honra. ¿Por qué?
Porque es justo delante de Dios que el hijo también provea para su padre cuando ya esté en edad o cuando lo necesite, ¿sí o no? Es algo justo. En este caso, ¿por qué para Dios es tan importante? No falsos testimonios contra tu, no dirás. ¿Por qué? ¿Alguien quiere decir o ya vamos, arrancamos? ¿Quieren aportar algo? Yo creo porque también nosotros podemos caer en eso. Ya, se están yendo todavía. Ya, está bien. Muy bien. Podría ser porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, algo así. Ya, pero está muy bien. Para principios, muy bien. Ya lo han aplicado, muy excelente. Pero ahora nos meteremos al por qué. Porque cada mandamiento va a ser distinto, pues, amados hermanos. Siempre véanlo así. Por ejemplo, yo he hecho la de la honra, ¿no es cierto? Ustedes ya directamente al principio, no. Métanse en lo teológico. Siempre en el porqué de Dios. ¿Qué está mostrando Dios ahí? ¿Por qué? Y por qué también en la historia de esta etapa. Ahora, recuerden siempre esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué dice Dios aquí? No dirás falso testimonio, porque tú sabes que en todo el panorama de la Biblia, hasta el Antiguo Testamento, algo es fundamental, los testigos. Hoy en día, voy a hacer un ejemplo, hoy en día, para acusar a alguien, ¿qué se tiene que presentar? Pruebas, ¿sí o no? Si yo le digo a este señor, esta señora ha hecho esto conmigo y el juez, ¿qué va a decir? Hey, ¿dónde están las pruebas? Las cámaras, las conversaciones, pruebas que esta persona te ha hecho esto. Hoy en día sí se maneja, ¿sí o no? Pero en ese tiempo, amados hermanos, no había pruebas. ¿Qué se utilizaba? Díganlo ustedes, ¿qué se utilizaba en estos tiempos? Para corroborar si era verdad o si era falso. Los testigos, la Exacto, pues, gente. exacto. Testigos. Ahora, si tú has leído todo Deuteronomio, incluido hasta los profetas mayores y menores, claramente se venía juicio y castigo. ¿Por qué? Muerte o perdón, ¿por qué? Por los testigos. Entonces, ejemplo, lo va a decir más adelante Moisés. Si dice Moisés, si le encuentran a un hombre adorando a dioses ajenos, pero alguien le ve, dice, y le echa la culpa delante de los ancianos, el anciano va a decir, a ver, uno nomás no es suficiente. ¿Dónde hay dos? Ah, vienen dos testigos, tres. Ah, en boca de dos o tres testigos, la verdad se hace creíble, dice. Entonces, ese hombre que muera. Por eso tú vas a leer en Deuteronomio más adelante, en todas las cláusulas, dos o tres testigos. ¿Por qué? Porque esos testigos afirmaban si era verdad o si era mentira. En viceversa también, si era mentira, los testigos, no, es mentira. Entonces se perdonaba al delincuente o al que se le estaba haciendo la acusación, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios dice, no dirás falsos testimonios? Porque de este testimonio dependía la vida, dependía el castigo. Y mayormente, si tú vas a leer Deuteronomio, aplica para la muerte. Va a aplicar para la muerte. Idolatría, abuso sexual, impurezas. Alguien te viene con ese cuento y viene con dos testigos, tres, ya, sáquenlo y apedréenlo. ¿Por qué Dios tiene importancia en no decir falsos? Porque está en juego la vida y la muerte. ¿Entienden? Entonces, ahí, amados hermanos, Dios está prohibiendo no decir testimonio que sea equivocado, sea falso. Ahora, esto es lo que usaron incluso para matar a Jesús, ¿sí o no? ¿Qué hicieron para matar a Jesús? Para que sea más o menos, entre comillas, legal. Levantaron falsos testimonios, falsos testigos, mintiendo, ¿sí o no? Eso es lo que Dios aborrece. Por ejemplo, una de las cosas que Dios aborrece en Proverbios, ¿cuál es? El falso testigo, el testigo mentiroso, ¿sí o no? Entonces, entendiendo con mi mente en la época del Antiguo Testamento, entiendo por qué Dios dice un falso testimonio, porque de eso dependía la vida y la muerte. Eso es la interpretación del texto. Muy bien, siguiendo la línea del Antiguo Testamento. Ahora los traeremos como principio que ustedes mismos han dicho. Obviamente, si un testigo está diciendo algo que no es verdad, ¿qué está haciendo? Está mintiendo. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que extraer. No decir, no dirás falso testimonio. Y lo amplía más el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? No mentirás. No mentirás. ¿Me van a entender? No mentirás. Ahora, alguien que me diga, ¿de dónde venía el falso testimonio? ¿Acaso no era del corazón? La letra que dice, no dirás falso testimonio.
de boca para afuera. Pero ¿qué dice el principio bíblico? No mentirás. ¿Y la mentira de dónde viene? De aquí, del corazón. Vamos a ver a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. A ver, me estoy ahí recordando un poquito. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mira cómo Dios Jesús va a ir al corazón. No de la letra, sino del corazón de la ley, ¿no? Que era el principio de fe. Mateo capítulo 15, verso 18. Ahí está. Pero lo que sale de la boca, escuche eso, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, subraya eso, los falsos testigos. Entonces la ley, ¿dónde quería ir? Al corazón, como todo, como toda ley. Los principios siempre van a aplicar al corazón. Recuerda que es el amor a Dios, los principios bíblicos a Dios. Entonces, los falsos testimonios, ¿de dónde venían? De un corazón mentiroso, de un corazón que era dado a la corrupción, ¿sí o no? Jesús está aplicando esto en un sentido ya del corazón, que es el punto central del mandamiento no, de los falsos testigos, ¿no? De los testigos mentirosos. Ese es el principio, verse el corazón. Ahora, ¿cómo lo aplica Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4? Para ir finalizando, porque esto es vasto, ¿no? Efesios capítulo 4, a ver, mira. Estás hojeando tu Biblia como no lo has hecho este fin de semana. Aquí, así es aquí, amados hermanos. Leemos, hojeamos y todo eso. Efesios capítulo 4, a ver, vamos ahí. Efesios capítulo 4, eh, verso 25. 25, mira. Por lo cual, 4:25 de Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Ahí está. Cada uno con su prójimo. ¿Ve? Pablo ya va más allá. Ya no en la época que era. No decir falso testimonio. ¿Por qué? Porque ahí puede estar la vida, o si muere o si vive. Pero ya Pablo lo aplica y lo va al corazón. No mentirás. ¿Por qué? Porque eso está en tu corazón. Y Pablo, ¿qué dice aquí? Desechen eso. Jesús, ¿qué dijo? ¿De dónde vienen esas cosas? De este corazón que está dado a la mentira, a la conveniencia, al que no me cae, porque había esos casos también, ¿no? Si no me caía, yo hablaba contra mi prójimo y podía ser apedreado, expulsado, etcétera. ¿De dónde viene eso? Del corazón desviado. Y como Pablo sabe eso, ¿qué dice? Desechen eso que está ahí, sáquenlo, extermínenlo, deséchenlo. ¿Te das de cuenta? ¿Desechen qué cosa? ¿Los falsos testimonios? No, la mentira. La mentira. ¿Y qué? Hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Te das de cuenta? El principio se mantiene. ¿Cuál principio? No hablen mentira. Porque un testigo que decía una falsedad, ¿qué era? Mentiroso, pues. Un testigo con mentiras. Entonces, ¿dónde va el corazón de la ley? Al corazón del hombre, mostrando su mentira, mostrando lo que él, en su condición de su corazón pecaminoso, que está dado a la inclinación a la mentira. Pero ¿qué dice Pablo? Ya no hagan eso, desechen eso. Es más, viven el principio de fe. ¿Cuál? Hablen verdad, todo lo honesto. Ya no solamente al testificar, sino al hablar con los demás. Hablen en qué? En verdad. Hablen de verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno, los unos de los otros, ¿no? Sin ir más allá, hermanos, hasta ahí vamos a llegar. ¿Han visto cómo se saca principios? Los principios se mantienen. ¿Cuál? La mentira. Desechemos eso. Ahora qué, hablemos la verdad. ¿Me preguntan algo? Yo voy a decir la verdad. ¿Sí o no? Entonces Pablo va más allá. Si a alguien colocamos importancia en la letra, ¿qué decimos? No dice nada de no mentir al prójimo, de no mentir en cosas pequeñas, solamente dice mentir en decir algún testimonio contra, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿esto es verdad? Ahí sí no tengo que decir. Pero ¿qué dice Pablo? Lo lleva más allá. Hablen verdad con todos, con el prójimo. Sean sinceros, sean honestos. Por eso uno de los atributos de la armadura de Efesios 6, ¿cuál es? La verdad, ¿sí o no? Del yelmo de la verdad, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ahí una de las armaduras es la verdad, ¿no ve? Hasta ahí. ¿Quieren más? No, hermanos, hasta ahí nomás, hasta ahí si no alcanzamos a ver hoy. Háganlo así, ¿ya? Saquen principios bíblicos. ¿No bien? ¿Les ha gustado? Amén, digan. Si han entendido hasta ahí, amén. Digan. Amén. Muy bueno. Queremos más, pastor. No, Amén, hermano. sí.
Muy bien. O vamos a tratar de ustedes hacerlo, háganlo ustedes, ya entendiendo todo eso también, véanlo, véanlo y traten de ustedes meterse siempre a fondo a la Biblia, ¿ya? Pero también se va a venir el panorama del Nuevo Testamento, hermanos, porque acabando el Antiguo Testamento se viene el panorama del Nuevo Testamento. Ahí sí ya todo van a entender, no sé, cómo eso les va a cambiar la vida, les va a cambiar el entendimiento, hermanos. Si ustedes se preguntan cómo el hermano lo hace, cómo va aquí, cómo va allá, no es porque yo sea una máquina, sino porque ya me sé, no digo que lo sé completamente, sino que ya me sé parte de la vida, ya entiendo el propósito, entiendo el panorama, tengo la síntesis ya en mi mente, ¿no? Ya sé. Entonces, ¿cómo viene eso? Porque alguien me ha colocado, no sé, la unción, un pastor, un líder, no, porque yo he estudiado, hermanos, porque me he tomado días y meses estudiando la Biblia. Entonces, todo recompensa viene de un sacrificio también. Entonces, empiecen también ustedes a estudiar la Biblia. Y mira, no había esto también, hermanos, cuando yo empecé hace 6 años. No había, yo me preguntaba cosas y decía, ¿qué me puede enseñar? A veces buscamos en las redes de YouTube, ¿qué encontramos? Mensajes tal vez buenos, no, no vamos a decir que no, pero ya, ¿cómo te digo esto? Como ya hechos un clichés, ¿no? Como la salvación, como el amor a Dios, como principios básicos, ¿no? Y creo que se aplica ahí cuando el autor de los Hebreos dice, dejen ya los rudimentos de Cristo y avancen a la perfección. Y eso es lo que muchos no estamos haciendo, ¿no? Entonces yo no sabía dónde empezar, cada iglesia que iba siempre era casi lo mismo, el mismo mensaje de leche, pero yo quería más, quería una vianda, quería carne, ¿no? Entonces, poco a poco fui descubriendo eso. Y Dios también colocó buenos maestros, ¿no? Y hoy hemos abierto esto para ustedes, ¿no? Para que ya vengan y puedan darles ahí mascarito, ¿no? Para ustedes puedan eh, hacer sus propios estudios, ¿ya? Vamos a Deuteronomio, vamos al tema de hoy, si no, no vamos a alcanzar. Deuteronomio capítulo 10, vamos ahí creo que hemos llegado, ¿no? Deuteronomio capítulo 10, haremos un pequeñito repaso. En el capítulo 5 hemos visto el decálogo. En el capítulo 6 hemos visto el gran mandamiento, que es la Shema. El Shema, por si acaso, significa oye, oye Israel, ¿no? La Shema importante de Israel. En el capítulo 6 también veíamos la exhortación de no olvidarse de Dios, ¿recuerdan eso? En el capítulo 7 veíamos los principios de la desigualdad. Moisés le decía, no tomen mujer de ellos, etcétera, ¿no es cierto? No se mezclen con los ídolos, etcétera. En el capítulo 7 también, más adelante, veíamos la elección por gracia, que Dios le dice, no los elegí porque fueran lo más bonito, lo más grande, lo más fuerte, sino por lo vil y menospreciado, Dios los escogió, diría Moisés, ¿no? Avanzando también teníamos en el capítulo 9 las bendiciones, ¿no? Vamos a llegar al capítulo 10, donde Moisés, recuerden que está dando su mensaje, siempre frásquense en eso, Moisés está dando el segundo mensaje, el pueblo está ahí enfrente y Moisés está hablando, ¿no es cierto? Entonces Moisés les está contando parte de la historia de Israel hasta ese punto y cómo les va a preparar para su ausencia y para poseer Canaán de manera de la cual Dios lo prometió, ¿no? Entonces va a hablar del castigo, primeramente de la desobediencia en el capítulo 9, estaría hablando de eso, de la rebelión de Noreb, y del capítulo 10 entraría a enseñar el pacto renovado, ¿no? En el capítulo 9, Moisés les recuerda cómo ellos, sus padres han sido desobedientes, levantándose un becerro de oro y Dios castigaría a Aarón, que tendría una rencilla también con Aarón, perdón, y castigaría también al pueblo y los levitas tendrían una función muy importante yéndose al lado de Moisés, ¿no? Y después matando a todos los que habían hecho esa imagen y que no querían estar al lado de Dios, porque Moisés dijo, no, a mí los que son de Jehová, ¿no? Luego Moisés en el capítulo 10 empieza diciendo, pero Dios hizo un nuevo pacto, volvía al monte, Dios volvió a escribir la ley, etcétera, y el pacto se ha renovado. Y en el versículo 12 del capítulo 10, Moisés va a empezar con lo que Dios exige, ¿no? Lo que Dios exige. Mira, muchas veces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su plan de Dios para mí? Y aquí está, aquí está. Escucha lo que dice, mira, capítulo 10, verso 12, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Subraye, amados hermanos, estos verbos, ¿no? Imperativos. Temas, andes, ames y sirvas. 4 cosas quiere Dios. Repito, temer, andar, amar y servir.
¿Están anotando? Anoten, hermano. No sé si están anotando, no prenden sus cámaras, aquí son tímidos. Espero que estén anotando. 4 verbos imperativos que Dios exige, que Dios quiere, ¿no? Temor, andar, amar y servir. Entonces, ¿qué quería Dios de Israel? ¿Qué quería? Quería, me van a cumplir todos los días, hagan esto, los sacrificios no tienen que faltar. No. Que ayunen tal fecha, horario, así lo quiero, establecido. Tampoco. ¿Quería Dios un pueblo robotizado en legalismo, en ofrendas, en sacrificios? No, Dios quería llevarlos más allá. ¿Y qué colocó? Leyes y ordenanzas para que esas leyes fueran solamente un puente a dónde? A la fidelidad y el amor de Dios. Entonces, ¿Dios qué exigía? Ahí está, teman a Dios. ¿Qué es temer? Honrarle. ¿No es cierto? Ahora alguien dirá, honrar, hermano, era proveer. No, obviamente proveer aquí ya no. Honrar a Dios es diferente, por si acaso. La palabra honrar en referencia a Dios es diferente. El honrar es obedecer, ¿no? Glorificarle, tenerle reverencia, ponerle por encima siempre a Dios. El respeto a Dios, la honra a Dios. ¿Qué dice Moisés? Esto quiere Dios, que le honren. ¿Qué más? Que anden en sus caminos. Entonces, ¿quién traza el camino del hombre? ¿El hombre? No, porque cuando el hombre se traza caminos, se va a equivocar. ¿Por qué, hermano? Porque el camino del hombre, hermanos, puede llevarlos a condenación, a juicio. Lo dice Proverbios, ¿no? Hay caminos que al hombre, ¿qué le parecen? Correctos, pero su fin, ¿qué es? Muerte. El hombre puede decir, por este camino me voy, por el catolicismo. No, esto es muy bien, que la misa, que ahí encontramos también, es la iglesia universal, que Pedro es la roca, esta es la iglesia que Cristo. Entonces me voy por lo católico, porque esto sí es para mí el camino. Otros dirán, no, yo me voy por el mormonismo. ¿Y qué quiero? Libro del Mormón, más algunos escritos también de esto. Otros por el testigo de Jehová, otros por los sabadistas, otros por el islamismo. Entonces el hombre, ¿qué se hace? Caminos. Cree que le está llevando a Dios, pero ¿qué dice Dios? Yo no les he dado esos caminos. Ustedes se han inventado esos caminos. ¿Seguidos por quién? ¿Guiados por quién? Por el enemigo, pues. Yo trazo un camino. ¿Y el Nuevo Testamento qué dice? ¿Quién es ese camino? Cristo. Cristo es el camino. ¿Qué dice Moisés a Israel? El camino que Dios les va a mandar, por ese sigan, no por otro camino. ¿Y quién marcaba el camino? ¿Se acuerdan en Israel, en esta época? La nube, que representaba a quién? A Cristo. Lo hemos visto en las anteriores lecciones. Entonces, siempre el camino, ¿quién ha sido? Cristo, el Hijo. ¿Y qué dice Moisés? La segunda cosa que Dios quiere, anden en su camino. Ese es el camino que Dios ha marcado para ustedes. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Andar por ese camino, no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Andar por el camino que Dios ha trazado. Y hoy en día, ¿cuál es el camino? Seguir a Cristo, testificar de Cristo, aprender de Cristo, seguir las huellas de nuestro maestro que es Cristo. Pero cuando alguien se desvía, no, medio que el cristianismo no va para mí. Voy a buscar a Dios, pero a mi manera. Tú estás haciendo tu propio camino. Pero Dios, ¿qué dice? El que quiere llegar a mí, ya he trazado la línea. Esta es, ¿cómo se llama? Cristo, mi hijo. El que quiere venir a mí, por Cristo. Y los demás buscando, ¿no? Catolicismo, islamismo, budismo, para buscar a Dios. Pero Dios, ¿qué dice? Ese no es mi camino. Este es mi camino. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Seguir por mi camino. ¿Y esto es una aplicación para nosotros? Claro, que hemos aceptado a Cristo. Debemos seguir caminando por la vereda que Cristo trazó para nosotros. Muy bien. ¿Qué es lo cuarto? Que lo amen. Que lo amen. Me encanta cómo Moisés culmina o conecta estos dos porque dice, y sirvan. ¿Te das de cuenta? Amar y servir van de la mano. ¿Qué dice Moisés aquí a los israelitas? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le amen. Y alguien dirá, por fin, yo, Dios, te amo. Pero Moisés, ¿qué dice? Y que lo sirvan. Hoy en día la gente que dice, amo al Señor. Hace 2 días atrás hablaba con una señorita que me decía, soy cristiana. Así le digo. ¿Por qué? Porque le amo al Señor. Le creo. Leo también la Biblia. De vez en cuando me congrego. La gente hoy en día se ha hecho percepciones del cristianismo. Soy cristiana porque le creo a Jesús. Sé que él ha venido a morir por nuestros pecados hace 2000 años atrás.
Ah, qué bien. ¿Y tú? También soy cristiano. ¿Por qué? Porque Dios un día me ha escuchado y me ha sanado. Por eso le creo al Señor. Otro más adelante pasas y dices, ¿tú eres cristiano? Sí, todos los días me oro. Pero no me congrego, pero en la casa me oro. A las 10, a las 12, en la noche me estoy orando al Señor. ¿Por eso qué es? Soy cristiano. Eso los de discipulado hemos aprendido bien, ¿no? Por eso vayan al discipulado, ahí hemos aprendido muy bien. Pero aquí Dios, ¿qué dice? Moisés, ¿qué dice? Un principio bíblico es esto. ¿Amar en qué se connota? En el servicio. Entonces la pregunta, ¿cuál debería ser? ¿Eres cristiano? Sí, porque le amo, porque le creo, porque... Ah, muy bien. ¿Y le sirves? Ahí creo que todos se aplazan, la mayoría. Ah, creo en Dios, me oro a la mañana, a la tarde, a la noche. Creo en Dios. Hasta los católicos, no creo en Dios. En la mañana, ¿qué hago? Me persino. En la noche, me persino. Porque le creo a Dios. ¿Le amas? Claro, todavía sacando pecho, ¿no? Le amo al Señor. ¿Le sirves? Porque lo que Dios, la muestra del amor se va a reflejar en qué? En el servicio. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Pablo cuando se convirtió en Damasco? Conoció al Señor Jesucristo, se entregó a él. Y posteriormente, ¿qué hizo? A ir a hacer velas allá a Tarso y 2 días voy a ir también a orar, pero voy a seguir con mi trabajo. ¿Qué hizo Pablo? Respondan ustedes. ¿Acaso no mostró en el servicio? ¿O se fue a descansar a Tarso? Dijo, año sabático, un año descansaré. ¿Así? ¿Qué hizo Tarso una vez que fue convertido? ¿Qué hizo Pablo una vez que fue convertido en Damasco? ¿Sirvió? Lo mostró en el Sí, servicio. Amén. Lo mostró en el amén. servicio. Entonces, amados hermanos, aquí no se trata, soy cristiano, asisto a tal iglesia, soy cristiano, oro tal veces, soy cristiano y no tomo, como ella me decía, ¿no? Soy cristiano. Ah, sí, le digo, es que no tomo, no bailo, no me gustan las fiestas. ¿Y eso te hace cristiano? No hemos entendido lo que significa ni siquiera ser cristiano o cristiana. ¿Qué es ser cristiano, ser cristiana? Seguidor de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo cuando vino a este mundo? ¿Qué hizo? ¿Acaso no se esmeró, no se desveló, no se dedicó a cumplir la voluntad de quién? Del Padre. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que le teman. ¿Y qué más? Que anden por sus caminos. Entonces, ¿en qué se refleja? Soy cristiano, amo al Señor. ¿En qué se refleja? En el servicio. Jóvenes, por si acaso, del ministerio. Siempre yo voy a repetir eso a los jóvenes. Jóvenes extasiados por la alabanza, por la música, por hacer, pero para el servicio, nada. Y si sirven, sirven mal. ¿Por qué? ¿De dónde viene el servicio? De conocer al Señor. No se trata de yo le voy a servir a mi manera. Así le voy a evangelizar, así voy a servir. No, Dios dice, ¿me aman? Sí, y entonces así me van a servir. Así como no puedes tú decir, por este camino voy, tampoco vas a decir, así le voy a servir. No se puede hacer eso, señores. El que ama al Señor le va a servir al Señor como Él quiere, como Él establece su servicio, como lo hizo con este caso con los levitas, ¿no? Ningún levita podía decir, bueno, hago esto, hago lo otro. No, Dios dijo, así me van a servir, así me van a honrar, así me van a glorificar. Por lo tanto, ¿qué dice Dios? Antes del servicio, ¿qué va? El amor a Dios. ¿Y el amor cómo lo conocemos? A través de su palabra. Por eso Pablo en Timoteo 3:16, ¿qué dice? La escritura nos enseña, nos corrige, nos redarguye. ¿Para qué? ¿El fin de qué? Seamos buenos obreros. El deseo de todo hombre, ¿cuál debería ser? Quiero servirte. Quiero servirte, mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque es un privilegio. Entonces aquí, amados hermanos, es una exhortación para todos, incluyendo para mí. Si realmente amas al Señor, ¿qué tal está tu servicio a Él? Porque ¿qué dice Moisés aquí? Que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios. Ahí está, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí no dice con tu boca nada más, con el corazón, con el alma, con las fuerzas. Wow. O sea, Dios no quiere que mi prosperidad, no, no quiere eso Dios. Dios no quiere que pague la deuda del banco. No, Dios no quiere que me mejore mi salud. Dios quiere que le ames, que le honres, que confíes en Él todos los días de tu vida.
¿Quién te ha dicho que Dios quiere darte el mundo entero para ti, que eres un campeón, que eres un triunfador, que has nacido para vencer? ¿Quién te ha dicho eso? Tú has nacido para servir a Dios, para amarle y honrarle, y ese debe ser tu propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ahí está, que le ame, que le tema, que ande en sus caminos y por último, que le sirva. Estas 4 cosas imperativos van en unidad. No puedo decir, le amo, pero servir no, me falta. Recién 50 añitos estoy en la iglesia, me falta servir. Así, ¿no? Como alguien me dijo, ¿cuántos años vas pues? 50 añitos nada más. Otros todavía sin vergüenzas, ¿no? 4 añitos voy en la iglesia. Por eso al otro año voy a servir. Hermanos. ¿Te han dado cuenta cómo está el amor a Dios? Tu servicio habla de cuánto amas al Señor. ¿Cómo estás sirviéndole a Él? ¿Cómo le ha impactado tu vida? ¿Qué está diciendo Moisés al pueblo? Antes de que vayan a tomar Canaán y que hagan sus ciudades, edifiquen sus cultivos, etcétera, vengan, esto es lo que Dios quiere. ¿Qué? Témanle, hónrenle en cada momento. ¿Qué más? Segundo, no se alejen de sus caminos. Nunca se alejen de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ese camino les va a llevar al gozo, la esperanza y la fe a Dios. Los demás, tristeza, aflicción, corrupción, desviación. ¿Cuál quieres? El camino de Dios. ¿Por qué? Porque son perfectos y confiables. Tercero, ámenle. ¿Qué es amar? Entregarse. Entregarse a Dios. ¿Qué más? Sírvanle. Qué fácil, ¿no? Hermano, yo le decía a mi pastor, a mi líder, a mi profeta, que me enseñe cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Ahí está el hermano Fernando, si es el profeta, te lo ha dicho. Ahí está, léelo tú. Eso es lo que Dios quiere. O algo más, ¿quieres que te añada? Vamos a añadir algo más, ¿ya? El verso 16. Mira lo que dice el 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra. ¿Qué quiere Dios? Servicio. Pero ¿por qué no queremos servir? Porque estamos endurecidos. ¿Qué dice Moisés ahí? Circuncidados, es decir, recuerden, porque recuerden que la circuncisión era una señal de recordatorio del pacto abrámico. ¿Y qué está diciendo Moisés ahí? Ustedes se circuncidan recordando, tenemos pacto con Abraham, tenemos un pacto con Dios. Muy bien, pero ahora circuncídense el corazón, recuerden en el corazón lo que Dios ha hecho, por eso les recuerda todo, estaba recordando Moisés, sus caídas, sus victorias, cómo Dios los ha sacado de Egipto, etcétera. Lo va a decir más en el capítulo 11, les va a recordar qué cosa, cómo Dios les ha sacado de Egipto. ¿Qué está diciendo Moisés ahí? Recuerden de Dios. Y cuando recuerden lo que Él ha hecho por ustedes, ¿qué va a pasar en ustedes? Le van a servir. Lo van a amar, lo van a honrar, van a querer seguir sus caminos y sus huellas. Pero como ustedes se olvidan, viene el dinero, viene el afán, vienen los hijos, viene dónde viviré, qué comeré, qué vestiré. Entonces, ¿qué hacen? Se olvidan de ese gran Dios que tienen. ¿Y qué hacen? No les sirven. ¿Por qué? Porque el afán endurece el servicio. Por eso la shema es importante. ¿Qué dice Moisés? Circunciden sus corazones. Lo va a decir más adelante, ¿no ve? Átalo en tu corazón estos mandamientos. Átalo en tu frente, en tu mano. Recuerda quién es Él. Cuando recuerdes eso, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué estoy pensando? Hermanos, a ver, los que están aquí, los que están en el Facebook, a ver, pongámonos a pensar. ¿Por qué me preocupo? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Jesús ha multiplicado 5 peces, o al revés, 5 panes, 2 peces. Él le ha proveído a Elías. Hermanos, dice Deuteronomio que en los 40 años, la nación de Israel, ni sus vestidos se han desgastado. ¿Cómo Dios no te va a cuidar? Y tú estás, ¿qué vestiré mañana? ¿Con qué les vestiré? ¿Cómo Dios ha guardado por 40 años? ¿Tú crees que ellos decían, a ver, hijos, está gastando su ropa? Al mercado, vamos a comprar ropa. No había eso, estaba desde el desierto. ¿Cómo su ropa aguantó? Dios mismo estaba obrando ahí.
Dice el texto de Deuteronomio que ni sus ropas se desgastaron los 40 años. Dios les dio maná, sacó agua de una roca, abrió el mar rojo para que pasaran. ¿Cómo ese Dios no te va a proveer? Razonemos, hermanos. Me incluyo yo. Razonemos. ¿Cómo es posible que sigamos dudando? No puedo servir a Dios porque tengo que trabajar. Además, dice Pablo a Timoteo que el que no provee para su casa, peor que de un crédulo es. Todavía nos volvemos bíblicos, ¿no? Yo diría, hermano, carnal. Seguimos carnal, ¿sí o no? Hay que decir sí. Señor, ¿qué? Perdónanos. Me doy de cuenta ahora que muchas veces me olvido de lo que tú eres, de quién eres tú, todopoderoso. Sacaste a la nación de Israel con 10 plagas tremendas. Tú creaste el agua, tú creaste los animales, tú me creaste a mí. ¿Cómo no te voy a poner importancia a ti? Cuando tú entiendes eso, ¿qué pasa? ¿De qué me preocupo? Dios va a proveer. ¿Yo qué voy a hacer? Te voy a servir. Lo que Josué dijo, ¿no? No sé qué hagan ustedes, pero yo y mi casa, a Jehová vamos a servir. Nos falta, hermanos, mucho, ¿sí o no? Y hay que reconocer. Nos hemos desviado de los caminos de Dios. Volvamos, amados hermanos. Volvamos al camino de Dios, a la confianza en Dios. Recordemos quién es nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios va con nosotros. Lo dice Pablo en Romanos 8, ni la muerte ni la vida. ¿Acaso dice Pablo, nos puede ganar la falta de vestimenta? Cuando tu país entre en pandemia y no haya dinero, ahí tu fe puede fracasar. No dice Pablo eso, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada. Tú te desgastas tu mente, tus fuerzas por cosas creadas. Y esas cosas, hermanos, aunque sean necesarios hoy en esta vida, no son necesarios para vivir en comunión con Dios fervientemente, y no es lo que Dios quiere principalmente para nosotros, que nos desenfoquemos en esas cosas, sino que nos miremos a Él. Nada nos puede separar del amor de Él. ¿Qué esperas tú para volver al camino de Dios? Y decir como Moisés aquí, Señor, discúlpame, perdóname, me arrepiento. En este corazón, mi corazón te ha olvidado. ¿Quién eres tú? Lo que has hecho. Tú eres todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Tú lo llenas todo. Y aún así, yo quiero valerme por sí solo, por sí sola. Perdóname, Señor. Y cuando uno entiende eso, ¿qué pasa? Te voy a servir. Ahí se acaban las excusas. Es que tengo 10 hijos, es que tengo 50 nietos, tengo ahí problemas, no puedo por esto. Ahí se acaban las excusas, se acaban. ¿Sabes por qué? Porque has recordado y has reconocido quién es tu Dios. Y Él puede suplir a un corazón que honra, que teme, que anda, que ama y que quiere servirle a Dios. Amén. Veíamos ahí, amados, veíamos ahí el capítulo 10, vamos a avanzar en el capítulo 11, donde veíamos las bendiciones, perdón, en el capítulo 11 vamos a ver las bendiciones de Dios, que Dios da cuando hacemos dos cosas por amor a Dios, ¿no? En el capítulo 11, Moisés va a recordar la grandeza en la cual Dios los sacó de Egipto hasta el versículo 7, pero va a avanzar Moisés reiterando también las bendiciones de la tierra prometida, ¿no? Empezaría el capítulo 11, verso 8, diciendo, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darle a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. El versículo 13 nos diría, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y mira, otra vez, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo, otra vez, ¿no? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este principio podría extenderme, hermanos, pero ya creo que tú ya lo has visto. Este principio en toda la Biblia está.
amar al Señor y servir al Señor de todo corazón, de toda nuestra alma, ¿no? Entonces Dios va a enfrascarse directamente también en eso, ¿no? En el amor y el servicio, ¿no? Principios que en toda la Biblia están, ¿no? En el versículo 26 del capítulo 11, Moisés va a colocar énfasis en la bendición y en la maldición. Versículo 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Vamos a ir un poquito esto a la maldición, porque aquí Moisés está colocando dos cosas, ¿no? Bendición, maldición. Mínimo, como un denominador, ¿cuál sería? O la regla, obediencia. Obedeces, bendición. Desobedeces, maldición. Y Moisés está colocando a ustedes, dos cosas hay para ustedes. No hay más, no hay tercera, no hay cuarta, no hay quinta. O bendición o maldición. ¿De quién depende? De ustedes. Si obedecen o si desobedecen. ¿Qué se llama eso? Libre albedrío. Moisés está colocando Dios está colocando desde Moisés el libre albedrío ¿a quién? A los judíos, a los israelitas, ¿no? Aquí hay bendición, aquí hay maldición. Escojan. ¿Van a obedecer o van a desobedecer? Si obedecen, estos son los resultados. Si desobedecen, estos son los resultados. Entonces, ¿qué está colocando? Dos cosas, nada más. Y las dos cosas, ¿quién supervisa o quién da esas dos cosas? Dios. Es lo mismo que pasa hoy, ¿no? El libre albedrío que hoy tenemos en esta dispensación. ¿No es cierto? Nosotros no creemos que Dios ha elegido a ciertas personas y los arrastra para que sean elegidos y se salven. Y ahí no tendría libre albedrío, porque los reformados piensan eso, ¿no? ¿Que el hombre ha perdido su libre albedrío? ¿Por qué? Porque si el hombre diría, le sigo al Señor, ¿qué estaría diciendo? Que el hombre ha tenido parte en la salvación. ¿Sí o no? Que el hombre ha sido parte. Porque los reformados no les gusta el libre albedrío. Los reformados, ¿qué es lo que piensan? Para nosotros no hay libre albedrío. Porque el libre albedrío solo tuvieron una sola pareja. ¿Cuál? Adán y Eva. ¿Y qué se hicieron con su libre albedrío? Se desviaron al pecado. ¿Y ellos qué piensan? Que el hombre no tiene libre albedrío porque si tuviera, siempre se va a ir al pecado. ¿No es cierto? Pero aquí estamos viendo un libre albedrío claro aquí. Ustedes tienen dos cosas, dos opciones, bendición o maldición. ¿Quién está colocando esa determinación? Dios. ¿Acaso el hombre va a decir, imagínense esta escena, acaso el hombre que obedezca va a decir, bueno, yo tengo las bendiciones porque yo obedecí. Yo tengo la mayor parte de mi recompensa, de mi bendición, porque yo obedecí. No. Para principio, ¿quién colocó el final? Dios. ¿Y quién colocó el trayecto? Es Dios también. ¿Me van a obedecer? Sí, de esta manera. Es Dios quien está legislando las dos rutas, tanto la bendición como la maldición. Es lo mismo el día de hoy. Si el hombre tiene libre albedrío, es decir, la salvación y la condenación. Si un hombre se salva, no puede decir a Dios, Dios, yo me he salvado porque yo he decidido creer. No, ¿quién ha colocado la finalidad que es la salvación y quién ha colocado la ruta de la salvación? Dios. ¿Qué ha hecho el hombre? Ha escogido obedecer o desobedecer. Pero ¿quién estaba demandando todo eso? Dios. Dios ha colocado la ruta y ha colocado la finalidad. Por eso en la salvación el hombre decide, y lo vamos a ver más adelante, que el hombre hoy va a decir salvación o condenación. En este caso no es salvación, en este caso es obediencia, es por mandato, por obras. Obedeces por ganarte bendición y maldición. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver Deuteronomio capítulo 30 verso 19. Un momento, vamos a extendernos en esto porque quería tocar este punto. Deuteronomio capítulo 30 verso 19. Moisés va a ir un poco más adentro en cuanto a este principio del libre albedrío y de las respuestas de Dios en cuanto al comportamiento del hombre. Y mira lo que dice en el capítulo 30, verso 19. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, subraya eso, que os he puesto delante la vida y la muerte,
La bendición y la maldición. Subraya eso. ¿Qué dice? Dios los va a traer, dice. Dios ya ha escogido al que va a dar maldición, al que va a dar muerte y al que da vida. Así que ustedes no tienen nada que hacer. Lo que propone la teología reformada, ¿no? Dios sabrá si eres escogido o no. Pero ¿qué dice aquí? Escojan, escojan. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Esto qué se llama? Libre albedrío, un principio bíblico. ¿En dónde está? En toda la Biblia. Pablo toma este pasaje de Moisés y lo va a aplicar a la salvación. Vamos a Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, ¿ya? Romanos, capítulo 10. Aunque este principio lo hemos visto desde el Génesis, pero es bueno recalcar también, ¿ya? Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Pablo va a citar a Moisés, específicamente de Deuteronomio 30, verso 19, lo que acabamos de leer, y lo va a llevar al ámbito de la salvación, de la soteriología. Mira, capítulo 10, verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pacto mosaico, pacto antiguo. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Este es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Este es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Recuerda que Pablo ya está hablando en un contexto diferente, ya Cristo había venido y Cristo había muerto. ¿Qué está diciendo Pablo? Cita a Moisés, voy a parafrasear para que entiendas. Cita a Moisés y dice, Moisés, ¿qué dice acerca de la ley? El que haga, vivirá. Pero la fe dice, no dice eso. ¿Qué dice? La fe dice, no digas, mira, la fe dice, no digas en tu corazón, yo quiero servir, quiero ser salvo, pero Cristo que vuelva, que venga, no digas eso, dice, como si Él estuviera lejos, fuera algo imposible. Tampoco digas que vuelva a resucitar, porque eso sería algo que tú dirías que está muy lejos de mí, no lo puedo alcanzar, como la ley, no puedo obedecerlo. Pero la fe no dice eso. Sí, porque dice el apóstol Pablo en el verso 8, más ¿qué dice? ¿Qué dice la fe? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta salvación es en el sentido de la salvación del alma, ¿no? Ya es un salvo, un nacido de nuevo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Citando a Moisés. Citando a Moisés. Mira el verso 11. Pues la escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, ¿no? Todo aquel que creyere no será avergonzado. Pablo toma la cita de Moisés en el tiempo de la ley y lo aplica ¿a qué? A la salvación. ¿Y en la salvación qué pasa? Hey, mundo entero, salvación, condenación. ¿Quién ha determinado eso? Dios. El hombre no. El hombre solamente está siguiendo dos rutas que Dios ha trazado. Por lo tanto, ¿bajo quién está el hombre? Bajo la autoridad de Dios. El hombre no decide cómo salvarse. El hombre no busca cómo salvarse. Dios ha determinado salvación y condenación. En el caso de Moisés, bendición, maldición. En este caso de la salvación, salvación, condenación. El hombre decide. Por lo tanto, el hombre ¿bajo quién va? ¿Bajo qué ordenanzas? ¿Bajo qué precepto? ¿Bajo qué autoridad? Bajo la autoridad de Dios. ¿Quién sería el autor? Dios. Por lo tanto, el hombre, al decir, creo en el Señor Jesucristo, me entrego, le creo, confieso con mi boca que Él es el Señor, no está ganando, no tiene mérito en la salvación. ¿Por qué? Porque está bajo los preceptos de Dios. No sé si ven entiende esa parte. En ese sentido es nuestro libre albedrío. No como los reformados dicen, si alguien dice, yo he decidido confiar en Dios, él tendría parte en la salvación. No, porque aún el salvo está bajo las prerrogativas divinas. Dios es el que ha dado el plan de la salvación y solamente el hombre va según esos planes, o para salvación o para condenación. ¿No? Es un principio muy hermoso del libre albedrío que debemos entenderlo también muy bien, ¿ya? Lo vemos eso en toda la Biblia. Así que si tú, sería bueno que lo estudies también el principio de que Dios siempre da libre albedrío a las personas, pero siempre Él colocando las connotaciones y prerrogativas finales. En este caso, bendición y maldición, ¿no? El capítulo 12, amados hermanos, ya estamos llegando al final. Capítulo 12 nos va a mostrar la manera
en que Dios quiere ser adorado, ¿no? La manera en que Dios quiere ser adorado. Vamos a leer algunos pasajes nada más del capítulo 12, versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis al poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. El verso 4 dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Y esto quiero que subrayen, ¿no? Porque en el verso 21, 18, 27, 14 y el verso 3, verso 4, hay una palabra que se va a repetir, que Jehová ha escogido o que Jehová escogió, ¿no? Entonces voy a resumir este capítulo porque es largo, pero quiero que me atiendan. En el capítulo 12, recuerden que Moisés ya les está indicando qué van a hacer cuando lleguen a Canaán y le dice algo importante en el capítulo 12, la adoración a Jehová. Entonces Moisés les va a decir, las ofrendas que les hemos enseñado, los estatutos del diezmo, de las primicias, de las ofrendas en honor al Señor, etcétera, todo eso no lo van a hacer en diferentes lugares, ni como ustedes quieran. Aquí, claro, como estábamos en el campamento, diría Moisés, ojo, estoy parafraseando, aquí en el campamento ustedes lo hacían, ofrecían, adoraban o se reunían en diferentes lugares, pero cuando entren a la tierra prometida, Dios va a proveer un lugar, Dios va a decir, aquí quiero la ofrenda, aquí quiero la adoración, aquí quiero la honra, aquí quiero el servicio, etcétera. ¿Cuál es ese lugar? Que lo sabemos nosotros, porque aquí Moisés habla en un futuro. Dios va a elegir, Dios va a decir cuál, pero nosotros ya sabemos cuál fue. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue? Jerusalén, ¿no ve? Que es la capital de Israel. Específicamente el templo. ¿No es cierto? Entonces Moisés en el capítulo 12, ¿qué les va a decir? Las ofrendas, los sacrificios, los diezmos, las primicias, la adoración, todo eso, Dios no quiere en cualquier lugar. Dios quiere en un lugar específico. ¿Cuál? Para ellos, Israel, perdón, Jerusalén, específicamente el templo. Así quiero que me adoren, dice, en tal lugar. Entonces, Dios, ¿qué está mostrando ahí? Orden. La manera en que debemos adorar a Dios no es como queramos. Alguien dirá, yo adoro a Dios en mi casa, ahí nada más, o en mi trabajo, otros en la iglesia. A ver, pongamos esto a los hermanos en su. Si la adoración para Dios era en el templo específicamente, en Jerusalén, ahí tenía que ser la adoración, los sacrificios, la honra, etcétera. Hoy para nosotros, ¿en dónde es la adoración a Dios? ¿Quién tiene la respuesta? En todo lugar. ¿Ya? ¿Quién más? Váyanse un poquito más al corazón de este mandamiento. Jesús lo dice. Recuerden la historia de la mujer samaritana. Pues es como en lo que dicen del templo y, y como dice Corintios, ¿no? Que el templo ahora somos nosotros, algo así. Ya, ya, pero ahí estaremos hablando, amado hermano, de donde Dios mora. En este caso no está hablando de la morada de Dios, sino de la adoración a Dios. Dios dice, aquí me van a adorar, aquí me van a rendir los cultos, etcétera. ¿Dónde? En Jerusalén, lo sabemos ya por la teología, en el templo, ¿no es cierto? Hablando de la morada, obviamente que el templo también era la morada de Dios y obviamente ahora nosotros somos la morada de Dios, pero hablando de la adoración específicamente. Hoy en día, ¿dónde los creyentes debemos ir a adorar a Dios? En la iglesia, porque en la iglesia donde nos reunimos, porque ahí es donde juntos en comunidad alabamos, damos ofrenda, servimos, alabamos a Dios juntos. Es como en nuestro lugar, ¿no? Donde nos reunimos la iglesia, ¿no? Ya, hermana Rosario. Pues como Jesús le dijo a la samaritana, que no va a ser en este monte, sino va a ser en todo lugar y que Dios quiere que lo adoren en espíritu y en verdad, todo el mundo, todos los hombres. Exacto. ¿Ve? Eso es la adoración que Dios ahora demanda. Ya no en lugares. ¿No es cierto? Porque la disputa que tuvo, no la disputa, la conversación que tuvo Jesús con la samaritana, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo la samaritana?
Los judíos dicen en ese monte, pero nosotros los samaritanos en el monte Gerizim. ¿Y Jesús qué le dijo? Eso ya fue. Ahora le va a decir Jesús, mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hoy tomar Deuteronomio capítulo 12 y aplicarlo, hermano, ahora Dios quiere en el templo, es un error. El templo no es el lugar de adoración. Lo dice Pablo en Hechos 17, no hablando también de los atenienses, Dios no necesita de un templo, de casas hechas por manos de hombres. Entonces, hermano, decir a la congregación, la casa del Señor, ¿está mal? Sí. Teológicamente, está mal. Pero tal vez para un principio de aquí nos reunimos, ahí, pero si lo vemos teológicamente, con el trasfondo bíblico, está equivocado. O la casa de oración, o no sé qué términos más le dan, ¿no? En otros países, aquí a veces se les llama el templo de Dios, ¿no? O la casa de Dios, ¿no? Entonces, ese pensamiento está equivocado, porque si seguimos la línea del Nuevo Testamento, no vemos eso en la iglesia, ni en la iglesia primitiva, vamos a ver que el templo es el lugar de adoración de Dios. Entonces, la adoración a Dios, ¿cómo debe ser? Dos cosas coloca Jesús, en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, ¿no hay que ir al templo? No. Con eso estoy diciendo que no me refiero a eso, sino que estamos viendo el principio primeramente teológico. Ahora, la iglesia, hermanos, quiero que entiendan estas dos cosas. A ver, ¿por qué creen que Jesús dice esas dos palabras? Espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la adoración, de la honra, del culto, ¿no es cierto? A Dios. ¿Y qué dice Dios? Los que me puedan adorar tienen que tener, lo diría ya con la teología, el espíritu que ya con Jesús tras la muerte vendría sobre la iglesia. Entonces preguntaremos, a ver, a la Biblia. Una persona que se diga entre comillas creyentes, creo a Dios, le oro, pero no ha nacido de nuevo y ella está diciendo, le adoro al Señor, esa adoración, ¿Dios la recibe o no la recibe? ¿Qué dicen ustedes? No, no la recibe. Hasta que nazca de nuevo, ¿no? Y tenga el espíritu. En este caso no sería una verdadera adoración, ¿sí o no? Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Y lo contrario, ¿qué sería? Están adorando de manera equivocada, error. ¿Por qué? Porque están buscando su propia manera de adorar. Por ejemplo, los católicos, todo tipo de sectas, hermanos. Nadie niega que cuando se reúnen, adoran a Dios, ¿sí o no? ¿O están adorando a Satanás? No, pues están adorando a Dios, pero de una manera equivocada. Y ese es el principio que hay que sacar de Deuteronomio capítulo 12. Dios dice, así me van a adorar en tal lugar, de tal manera. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús lo dijo, en espíritu, obviamente está hablando de aquellos que van a nacer de nuevo, van a poder adorar a Dios de manera verdadera. Romanos capítulo 8 dice eso. Y lo segundo, verdad. Entonces está mostrando aquí dos cosas Jesús, lo interno y lo externo en el sentido de la adoración. Porque recuerden el contexto, la adoración es el tema en el cual la mujer samaritana se enfrasca. ¿Dónde vamos a adorar, Señor? A ver, maestro Rabí, ¿dónde vamos a adorar? ¿Allá o allá? Queremos adorar, nosotros aquí adoramos. Entonces, ¿el contexto cuál es? Adoración. Jesús, ¿qué dice? Espíritu y verdad. Entonces, el que tiene el espíritu ya, con la teología revelada, va a adorar a Dios verdaderamente. ¿Y eso a dónde le va a llevar? A la verdad. Medio raro, ¿no? Espíritu y verdad, pero el espíritu también es la verdad en otros contextos. Pero aquí está hablando de la adoración. Entonces, el espíritu está mostrando algo interno y la verdad está mostrando algo externo. Miren, la verdad, amados hermanos, ¿quién tienen por verdad? A ver, pregunta para ustedes. Creo que el espíritu lo entendemos todos, pero verdad, manos del Zoom, ahí los del Facebook también pueden participar. En el sentido de adoración, hablando de la verdad, es algo sincero, algo sin fingimiento. No, porque recuerde que ahí está hablando del espíritu y el espíritu hace eso, hermana. Te va a guiar siempre a lo correcto, te va a guiar a eso, pero verdad, no te dé cuenta que estamos en un contexto de adoración y la adoración también implica ritos, cultos. Creo que ya les di la respuesta.
A ver, alguien más del sur. Bien, entonces creo que ya lo hemos entendido, ¿no? La verdad va a ir más a lo externo. Entonces Jesús va primeramente a lo interno, en espíritu, y el espíritu nos va a llevar siempre a lo correcto. Recuerden que el contexto es la adoración, y la adoración no solamente era hablar y honrar a Dios, sino era cultos, ritos, ¿no es cierto? Hoy la iglesia también hace eso. Por ejemplo, tiene actividades, tiene programas, tiene un programa general cada domingo. En tu iglesia, ¿cómo será? Aquí, por ejemplo, himnos, ¿no es cierto? Estudio bíblico, mensaje central, algunos programas. ¿Eso qué son? Son parte de los ritos que hace y programas que hace la iglesia. Entonces, ¿son parte de la adoración también? Claro, porque cuando vamos a la iglesia, los himnos, la alabanza, no sé, el programa que tengamos, ¿para qué es? Para adorar a Dios. Pero ¿de dónde tiene que ser impulsado eso? Por el Espíritu Santo. Entonces, cada, cada culto, adoración o programa, por ejemplo, el culto, las alabanzas, ¿por quién tienen que ser guiados? Por el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo que guía la verdad a lo correcto, a lo que Dios quiere, el hombre que hace, así le debe gustar a Dios. Con música, reggaetón cristiano, ese le vamos a colocar a Dios, así le vamos a adorar. ¿Está adorando en su mente? Sí, pero no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Otro que dirá, le vamos a adorar a Dios, pero con este tipo de danzas. Así que, hermanitas, las que son jóvenes, aquí no somos como las iglesias que no se mueven, que están ahí paradas, que alaban con las manos nomás. No, 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 aquí con el cuerpo más, porque David dice que bailaba, ¿no es cierto? Hacía danzas. Entonces, formemos nuestro grupo de baile, coreografía. Así vamos a adorar a Dios. Y obviamente cuando danzan, cuando hacen su show, etcétera, ¿qué hacen? Estamos adorando a Dios. Pero aquí Dios, ¿qué dice? ¿Y quién les ha dicho que yo quiero así la adoración? Es más, eso está guiando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a guiar a la carne, sino va a guiar a lo espiritual. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? Muy bien, ustedes tenían ritos, costumbres, tradiciones y lugares, pero Jesús dice, no, ahora ya no. En espíritu, los que van a ser guiados por el cambio interno y ¿qué van a hacer? Cosas externas. ¿Sí o no? Entonces, la verdad, ¿qué significa ahí? Que los programas, las actividades tienen que ser guiadas bajo la autoridad, bajo la supervisión de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y quién propone eso? El líder, el pastor, ¿sí o no? Por eso el líder, el pastor tiene que estar guiado constantemente por el Espíritu Santo. Y tiene que ver la manera en que se adore a Dios bíblicamente, como Él quiere. Yo no puedo decir, a ver, como somos poquitos, entonces yo creo que con reggaetón cristiano. Ya sé, trayendo a este Barack y a este Alex Campos, a estos faranduleros cristianos, entre comillas, se va a llenar la iglesia y noche de adoración vamos a hacer. Y ahí la gente, ¿no? Viene y llega y la música está ahí, me robaste el corazón. Pero esa letra, ahí nomás ya te das de cuenta, ¿no? Que es un fraude. Me robaste el corazón. A ver, ¿dónde dice eso la Biblia? Algún profeta que diga, Señor, tú me has robado el corazón, por eso te sirvo. ¿Te das de cuenta? Entonces, la adoración es muy importante. La adoración, ¿Dios quiere que la adoremos? Claro. Pero ¿por quién tiene que ser impulsado? Por el Espíritu Santo, que te va a ir a dónde? A la verdad, no al eso. Entonces, ahí nomás nos damos de cuenta, ¿no? Que algunas sectas o algunos líderes promueven adoración a Dios, pero con una falsa guía, con equivocaciones. He estado pensando, amados hermanos, a darles un trabajo a ustedes, el cual nos dieron en el instituto también, que es presentarles letras de músicas, ¿no? Y quería que ustedes vean el error teológico que tiene esas letras. Porque alguien dirá aquí, no, hermano, ¿cómo me lo vas a tocar a mí, Alex Campos? No, eso sí no te permito. Él me ha llenado el espíritu, sus canciones, etcétera. Pero, ¿has leído sus letras? La mayoría de sus letras, simplemente, ¿qué son? Sentimentalismo, romanticismo, que te van a tocar, ¿qué cosa? La mente, la sensibilidad. Y jóvenes llorando, pero no te tocan el espíritu. Te promueven la carne, pero no el espíritu. ¿Y el espíritu a dónde guía? A la adoración, en espíritu y en verdad. Corrección, ¿no? Sería muy bonito hablar de la adoración también, pero
aquí Dios en el capítulo 12 de Deuteronomio, Dios va a colocar reglas. Aquí, en tal lugar. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué principio sacamos de ahí? Que Dios es un Dios de orden, no de desorden, no como queramos. Pero hermano, donde está el espíritu, hay libertad todavía, ¿no? Algunos se hacen a los espirituales, ¿no? Para hacer danzas, nos vamos a caer, nos vamos a revolcar y vamos a hacer 25 lenguas ahí. Y ahí se acaba la noche y predicación de la palabra nada, texto expositivo nada. Qué tristeza. Y por eso la iglesia flaquea, se debilita. Y los creyentes, niños espirituales toda su vida. Es momento de madurar también en la adoración. Entonces, lo que hacemos en la iglesia, en la congregación, incluido la congregación, ¿bajo qué autoridad tiene que estar sometido? Bajo la guía del Espíritu Santo. No, es que, como alguien me dijo, ¿no? Escuché esto hace muchos años. Alguien vino y dijo, cuando David quiso hacer la casa de Dios, él escatimó recursos, él dio riqueza, oro, plata, bronce, piedras preciosas, porque quería hacer la casa de Dios. Y este hombre, no me acuerdo si era el líder pastor, dijo, entonces así también hoy en día, la iglesia que vamos a construir, hay que hacerlo bonito, porque va a ser la casa del Señor. No sé si te has escuchado eso. Yo me acuerdo, me acabo de recordar que escuché eso. Hay que hacer la casa de Dios así, como David, como Salomón, lo hicieron lo mejor, porque Dios ahí va a habitar. Y nosotros hoy en día, el pastor en qué está colocando importancia? En el templo, de 5 pisos, de 2 pisos hay que hacer. ¿Acaso David se escatimó recursos para la casa de Dios? Porque has entendido mal. Has unido 2 contextos totalmente distintos. Hoy en día, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Por eso el Nuevo Testamento, ¿dónde se reunían? En casas. Las mujeres en Filipenses, ¿dónde estaban orando? Afuera de la ciudad, en la calle, orando al Señor. Pero cuando equivocamos la letra, estas cosas pasan. Y ponemos importancia en qué? En lo material, en tal lugar, como la samaritana. Allá, acá, ¿cómo es la cosa? Jesús viene y ¿qué dice? No, ni allá ni acá, en espíritu y en verdad. ¿No es cierto? A ver, vamos a avanzar, ya vamos a llegar a la parte final. Si hay preguntitas al final, por favor, si hay comentarios también, ¿ya? Llegamos a la parte final, capítulo 13. Capítulo 13 es donde vamos a finalizar el día de hoy. ¿Están aprendiendo, hermanos? Amén, digan amén. Muéstrenme ahí sus deditos. Los del Facebook también, espero que estén aprendiendo, hermanos. Amén, hermano. Finalizamos con lo siguiente. El capítulo 13, amados hermanos. A ver, vamos a llegar. El capítulo 13, esto sí que está imperdible. Este está imperdible, hermanos, pero lo vamos a dejar para la siguiente semana. Y los hermanos, oh, pero no quiero saltar esto, no, tampoco quiero ir de manera rápida, ¿ya? Este capítulo 13, ahí es donde más me voy a desembocar. Si lo han leído, ya saben de qué se trata. Así que los veo la siguiente semana, los del Facebook, los del Zoom, que Dios me los bendiga. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, porque yo quiero dar un poquito más la siguiente semana. En el capítulo 3 no me gustaría pasarlo así de por alto, pero es algo que sí o sí van a aprender mucho. Los que han leído ya saben de qué se trata y quiero reabundar en esto, pero con más textos bíblicos. Así que de mi parte ha sido un placer poder estar con ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios también pueda bendecirles, como dice Pablo, con la bendición espiritual y que les dé esa sabiduría y esa hambre y sed de su palabra. Me despido con los del Facebook, que Dios me los bendiga, amados hermanos y hermanas del Facebook. Déjenos sus saludos, comenten los videos si están siendo de aporte, desde dónde nos están escuchando y por favor, oren por el ministerio. Mi nombre es Fernando y el ministerio se llama Perspectiva Bíblica en Facebook y en YouTube estamos como hermano Fernando compartiendo la palabra de Dios. Bendito sea Dios y la gloria siempre sea a Él. Que Dios me los bendiga.